tema, pero no estaba publicada en registro oficial. Una ley tiene vigencia desde su publicación en registro oficial. Ya se encuentra en registro oficial. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias, Jorgito. Buenos días, Lenin, buenos días, joven. Un saludo fraterno, fuerte, cariñoso, un feliz inicio de semana, que esta semana sea muy productiva para todos los ciudadanos lamanenses. Agradeciéndoles muchísimo por la invitación. Háblenos del tema del ruido. Mucha gente se queja porque hay varias formas de contaminar y el ruido molesta en algunos casos porque no hay control, ¿no? Si vamos, antes eran las ferias también, que se llenaban de altos parlantes. Doctora, esta ordenanza, de manera general, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? ¿Ya está vigente esta ordenanza? ¿Cuándo se empieza a aplicar? ¿Bajo qué parámetros lo van a empezar a aplicar? Esta ordenanza ha sido ya publicada en el registro oficial el día 29 de junio, me parece, ¿verdad? El día... Aquí tenemos el registro oficial, 29 de mayo. El 29 de mayo ya fue subida el registro oficial 238. Exactamente. Esta ordenanza ha sido motivada por el deseo de mantener la salud física y mental de los ciudadanos, ya que el órgano del oído es un órgano muy sensible, que con la afección del ruido puede perder sus posibilidades auditivas, y también porque produce malestares con lo que se refiere a la salud mental, como nos decía Lenin, el estrés, la falta de sueño, la imposibilidad de poder conversar, la imposibilidad de poder entendernos cuando el ruido es el que nos afecta y el que nos domina en nuestro medio ambiente. Esta ordenanza busca regular y controlar la contaminación acústica que existe en el Cantón Lamaná, y ha sido elaborada tomando en consideración pues un proyecto que ya había antes del Consejo anterior, que estaba en camino, y muchas ordenanzas que existen en el país respecto a la contaminación de ruido, y especialmente tomando en consideración todo lo establecido en el TULSMA, en el COA, que es el Código Orgánico del Ambiente, con todas las disposiciones que están ahí presentes. Las tablas que están pues tipificadas en la ordenanza, la tabla 1 y la tabla 2, que se refiere a la producción de ruido con fuentes fijas y fuentes móviles, es una tabla tal cual como lo especifica el TULSMA, el COA, que es el Código Orgánico del Medio Ambiente. Y le transfiero la opinión ciudadana. ¿Y el sonómetro para poder medir? El sonómetro tiene que adquirirlo el GAD municipal. Los sonómetros cuestan desde 130 hasta $1,800. Desde $130. Desde $130 hasta $1,800. No es tan caro. No es un aparato caro ni un aparato sofisticado. Es un aparato. ¿Es hora de empezar a comprar? Es hora de empezar a comprar. Justamente en la transitoria de la ordenanza le damos al municipio el plazo de 6 meses para que se organice. Estamos tipificando en la ordenanza la necesidad de que sea la ordenanza muy difundida, muy socializada. Se le da tiempo a este tipo de comercios como bares, karaokes, discotecas, para que revisen su sistema de insonorización, porque la ordenanza así lo dispone. Se les da 90 días para que lo puedan hacer. Se le da a los ciudadanos el tiempo necesario y pertinente para que se preparen, conozcan la ordenanza, manejen el sentido de la ordenanza y pueda vivirse en un cantón lleno de paz y tranquilidad. A ver, así generalmente, una moto con escape libre. Y justamente, ¿no? Aquí iba la interrogante, ¿no? El artículo 17 dice: queda prohibido realizar actividades de competencia automovilística en calles o predios sin protección acústica adecuada. También se prohíbe la circulación de vehículos tuning que sean fuentes móviles de contaminación acústica por la ciudad. Se ubicarán estrictamente en el sitio y en el momento señalado para la exhibición. O sea, vehículos que andan a alto parlante, incluso algunos levantan la cajuela y van botando ruido por doquier, no pueden realizar ya esa actividad. Claro, Lenin. Mire, la Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, junto con su reglamento, es muy clara con la prohibición de vehículos y motos que no tienen escape, cuyo sistema de escape ha sido modificado,
ellos están ya desde hace mucho tiempo atrás con el tema del control de la contaminación acústica y ambiental. Nosotros lo que hemos creado en este momento es el instrumento local para que nuestra comisaría, nuestros representantes del orden en la Maná puedan en conjunto con la dependencia de tránsito pues hacer la revisión, acompañarlos en la revisión, regular el control de ruido que hacen estos vehículos que ya deben estar regulados o que ya están regulados por la ley de tránsito. En cuanto al artículo que se refiere a los carros tuning, pues está muy bien que existan los carros tuning, de hecho es un deporte muy conocido en el Ecuador, pero estos carros tienen que hacer sus exhibiciones en los espacios pertinentes, en lugares donde no va a haber contaminación acústica, en los lugares que el municipio le determine exactamente y en los momentos en que el municipio lo determine. Correcto. El artículo 18 también manifiesta: queda prohibida en el área urbana la circulación de vehículos con escape abierto y de los automotores que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la carga que transporten. Exactamente. No es posible que en el siglo XX, todavía XXI todavía sigamos arrastrando material. El hierro, que es muy común. El hierro, ¿no? que va raspando el piso, que incluso produce chispas, pues tiene que tener el vehículo adecuado donde va a cargarlo, debe tener la señalización pertinente para que sepa que hay una zona de peligro y no tiene que producir ruido. Doctora, y cuando vienen las campañas electorales, las campañas electorales nos suben el volumen de esos parlantes o ubican un motor de luz y 4 cajas en un carro para que el sonido llegue y realmente que molesta. Hay control para eso también. Claro, la ordenanza es para todos. La ordenanza es claramente para todos. Especifica en la ordenanza cuando va a haber programas en los que vamos a utilizar altos parlantes, cuando va a haber justamente el perifoneo de propaganda, establece los horarios en los que tiene que hacerse la propaganda, en los que tiene que hacerse este tipo de actividades, pero necesariamente con el control de ruido conforme el sonómetro lo indica y conforme las tablas determinadas por el texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente, que es el TULSMA, y cuya modificación última del 20 de marzo del 2017 es la que está plasmada en la ordenanza, pues lo tipifica. Es decir, que no estamos... ¿Qué sanciones hay? Claro, con gusto. Y el carrito que anda vendiéndole el gas. Eso le iba a decir, la cancioncita esa, la vecinita tiene antojo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los vehículos? La cancioncita tiene que estar dentro de los rangos y los parámetros. Así puede hacer bulla. Dentro de los rangos y los parámetros, sí. Y en ciertos horarios, ¿no? Y en los horarios que determina la ordenanza y que determinan las tablas. Bueno, porque también, y voy a dar lectura, ¿no? Dice el artículo 23 del perifoneo. Los vehículos que realicen perifoneo, como los utilizados para la venta de gas, deberán ajustarse a nuevas regulaciones. Tendrán un plazo de 6 meses para implementar una aplicación móvil en reemplazo de parlantes y música. O sea, se acaba la cancioncita. Se acaba la cancioncita. Claro. Puede ser sonidos suaves. Los sonidos que estén dentro de lo que tipifica la tabla y los equipos horarios que utilicen tienen que ser de acuerdo a los que permite el sonido bajo, que no molesten, sonidos relajantes. Además tiene que tener el horario establecido, el horario establecido para las diferentes zonas, para las diferentes características de residencias que tiene el Cantón La Maná, porque tenemos la tabla 1 que se refiere a las fuentes fijas, que se refiere justamente a los lugares donde están las viviendas, los lugares donde están los negocios, los lugares donde están los bares, los lugares donde están los karaokes, lugares donde están las edificaciones las edificaciones gubernamentales, las edificaciones públicas. Los parlantes de los locales tienen que estar dentro del ambiente de su negocio, no en las veredas. Tenemos una ordenanza de uso de suelo. Aquellos negocios que sacan los parlantes afuera ya no lo podrán hacer. No lo pueden hacer. O sea, ya no pueden sacar parlantes. Uso de suelo que dice que las aceras son para los transeúntes, no para que se pongan parlantes. Entonces, si tenemos parlantes en nuestro negocito, tiene que estar dentro de nuestro negocio, en el espacio donde nosotros trabajamos, que es el espacio que nos pertenece y que es el espacio de nuestro dominio. Pues ahí ponga su parlante. Igual el parlante tendrá que estar con el sonido conforme la tabla establecida para la emisión de ruido de fuentes fijas que tenemos aquí. Ahora, por ejemplo, los ciudadanos dicen,
una ordenanza más de las tantas que aprueba y no aplican. Así es. Entonces la gente debe decir, bueno, existe, pero ¿y cómo van a aplicar y qué se va a hacer para su aplicación? A ver, las ordenanzas tienen que ser aplicadas y tienen que ser controladas por el ente de control que tiene el municipio, que es la comisaría. Y en la ordenanza lo dice, el trabajo tiene que ser, cuando se refiere a fuentes fijas, pues será la comisaría municipal en conjunto con la comisaría nacional. Se pedirá siempre el apoyo de las entidades de control pertinentes y se hará la revisión de estas fuentes de ruido fijas para establecer con el sonómetro los decibeles que están utilizando. Aquí dice que va desde el 25% hasta 75% de un salario básico las multas. Así es. Las multas van... En el 38 y el 39 habla de las multas. Ya. En la primera, con respecto incluso dice el artículo 9, 10, el artículo 6, 8, 16, 17, 18 y 19 tendrán multas del 25 al 50% de un salario básico unificado. Desde $117 con 50 centavos hasta $235. Así ¿cierto? es. En una primera notificación, el 25% de $117. En una segunda notificación, porque realmente los seres humanos somos necios, y en el proceso administrativo sancionador se dan los tiempos para la primera notificación y segunda notificación, pues será del 50% en estos artículos que acabo de mencionar, del salario básico unificado. Luego, para los artículos 9, 10 y 11, se establece en la primera notificación el 50% del salario básico unificado hasta el 75% del salario básico unificado. Significa que una primera notificación 50%, claro. En la segunda notificación 75% y en la reincidencia la clausura del local o la retención del vehículo. En las grandes ciudades usted ya no escucha esto de aquí, ni que altoparlante, ni en las campañas electorales no escucha en las grandes ciudades, ¿no? Hay sectores que lo utilizan como una forma de difusión, pero en las grandes ciudades ya esto está fuera. Pero aquí, ¿cómo empezar? ¿Con quiénes van a empezar? Pero sí, el tema es del control, la aplicación. Vea, la aplicación de la ordenanza. Yo decía en época de periodo de campaña electoral, si bien es cierto, hay una ordenanza también que prohíbe el uso de los postes o uso del área urbana para la ubicación de material publicitario electoral. Y aquí respetaron en esta última campaña. Entonces, no sé si hay el suficiente personal para que puedan hacer el seguimiento a través de la comisaría municipal, doctora, y puedan con ello aplicar estas ordenanzas, que no queden letra muerta, únicamente ustedes están cumpliendo, ¿no es cierto? Es. Ustedes al momento de realizar su rendición de cuentas con la ciudadanía dicen, bueno, hemos presentado estas ordenanzas, se han aplicado, nuestro trabajo está ahí. Pero viene la otra parte, ¿quién ejecuta y desarrolla las sanciones o la prevención en estas ordenanzas? Pues esto le corresponde ya a la parte administrativa del municipio, el cumplimiento y el hacer cumplir las ordenanzas y controlar el cumplimiento de las ordenanzas. ¿Ustedes están en la facultad de solicitar información a la comisaría municipal si se está aplicando las ordenanzas? Nosotros mantenemos reuniones continuas con el comisario y con el cuerpo de la policía municipal, pues con su jefe mantenemos reuniones constantes y, bueno, una de las quejas que él siempre nos manifiesta es el escaso personal que falta personal, ¿no? Sí, el escaso personal que posee. De todas maneras, un trabajo, una vez iniciado y cuando está bien hecho, no requiere de demasiada presión cuando existe la colaboración y la corresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Es por eso que en la transitoria de cada una de las ordenanzas que estamos elaborando se pone la necesidad o se tipifica el hecho de que tiene que ser promocionada, difundida, socializada, para que los ciudadanos conozcan el contexto y el espíritu mismo de cada ordenanza que elaboramos y los ciudadanos, como corresponsables de una ciudad, de un cantón, sepan cuáles son las disposiciones, den cumplimiento pleno a las disposiciones y tengamos una vida más ordenada. Las multas que van a las ordenanzas no son con el objetivo de castigar a la ciudadanía. Las multas son medidas persuasivas. Significa que estamos avisándole al ciudadano, si te portas mal, pues la multa está. Pero si los ciudadanos a conciencia, con sentido de responsabilidad comunitaria, con sentido de responsabilidad ciudadana, con sentido de buena convivencia, revisan las ordenanzas, aplican las ordenanzas, no hay necesidad de sancionarlos. Nosotros creemos que el ser humano es un individuo tan inteligente
que es capaz de convivir con las leyes que se le pongan de forma sana y de forma tranquila, que no necesita ser castigado para ser un hombre de bien. Claro. Sin embargo, como la ley dispone, necesitamos poner en cada una de las ordenanzas las multas como medidas persuasivas, no como medidas castigadoras. En el momento en que los ciudadanos no aprenden y no actúan, pues toca aplicar las sanciones. Doctora, ¿qué va a pasar con barrios que cuentan con alarmas barriales, alarmas comunitarias? Muchas veces se organiza eventos deportivos en canchas privadas o canchas públicas y se adecúa un disco móvil. A veces hay el cumpleaños en el barrio, cierran la calle, ubican el disco móvil o el parlante de alto volumen. Tienen que sacar una autorización explícita por parte del municipio para cuando poder hacen desarrollar una actividad pública y necesitan utilizar los altoparlantes, tienen que sacar el permiso del municipio y tiene que porque ser si no habría revisado, sanción. porque de lo contrario son objeto de sanción. Ahí estamos indicando el uso de los altoparlantes, inclusive se habla de del sistema de comunicación que tienen las iglesias en las parroquias, pues tienen que estar bajo un horario determinado, un tiempo determinado, porque la Organización Mundial de la Salud determina que el oído humano es capaz de soportar hasta 65 decibeles como máximo y con un rango de elasticidad hasta los 75 decibeles cuando el tiempo es corto y cuando la distancia permite o cuando el espacio permite el tránsito rápido de las ondas sonoras. Todo esto está tipificado en la ordenanza. Cuando en las parroquias utilizan pues el altoparlante de la iglesia, será exclusivamente para dar la información que deben dar de convocatorias de sesiones, de rifas, qué sé yo, muchas actividades que ellos los hacen durante 5 minutos. Luego de eso, pues los altoparlantes de la iglesia tienen que estar apagados, no están para dar música a la parroquia porque tenemos un cúmulo de emisiones sonoras desde los diferentes sectores de la ciudad y de la población que no nos permite comunicarnos, no nos permite tener paz, como decía usted, lesiona la fauna del sector, lesiona a las mascotas del sector, lesiona a las personas más vulnerables del sector, como son los ancianitos, las personas con capacidades diferentes, etcétera. Doctora, ¿qué pasa con la pirotecnia? ¿Se consideró en esta ordenanza? Claro que sí, tenemos una ordenanza de la pirotecnia en la que estamos... ¿Esa es otra ordenanza? ¿No incluye en esta? No, es una ordenanza específica de tema específico con respecto a la pirotecnia. Porque eso también es una contaminación del ruido. Exactamente, nosotros estamos... Ayer me parece que celebraban aquí San Pedro y San Pablo, oiga, pero yo creo que con ese exceso de pirotecnia, yo creo que asustaban a los santos. Así es. Nosotros ya presentamos una ordenanza que limita el uso de los juegos pirotécnicos y que estimula o fomenta el uso de otro tipo de luces que ya existen en las ciudades. No es que estamos inventándonos nada nuevo, es que nosotros queremos ir un poco con la modernidad, no necesitamos ir de paso a paso, sino que ya ir con la evolución de la humanidad. La misma iluminación del cielo, pero sin el ruido. Sin el ruido, exactamente. Tenemos los juegos de luces LED, los palitos de luces LED que ya los utilizan en las discotecas en algunas ciudades, pues eso está tipificado en la ordenanza del control y limitación del uso de la pirotecnia en el Cantón La Maná, justamente por el ruido que produce, justamente por la cantidad de accidentes que han habido con la utilización de este material explosivo, y estuvimos en reuniones varias con los bomberos para que nos guiaran justo en el sentido de entender cuántos accidentes hubieron en La Maná por este tipo por la utilización de exponer los motivos de la exactamente, de la para motivar la ordenanza, y la ordenanza ya fue ingresada al seno del Consejo, a la Secretaría, está en este momento en servicios públicos, no aún no, está en el Departamento de Servicios Públicos para que los técnicos emitan los informes respectivos. Ok, pero sí se contará, al menos en este 2025, quizás se pueda contar con esa ordenanza. Aspiro a que sí. Qué bien, doctora. ¿Algunas otras novedades que se presente dentro del Consejo Municipal y que sea importante y que la ciudadanía tenga conocimiento? Bueno, nosotros estamos trabajando con algunas ordenanzas que aún están en camino, que han sido dadas por conocida y que seguiremos socializando con la ciudadanía. Una invitación pues a los ciudadanos de que cuando el municipio convoque a la participación ciudadana para el desarrollo y el análisis de las ordenanzas que el Consejo presenta, por favor asistan. Siempre la asistencia es muy poquita, entonces la socialización no resulta fructífera a pesar de que ya se cumple con el proceso de socialización, que es lo que la ley indica, pero nosotros no queremos solo
cumplir con el proceso de socialización. Nosotros aspiramos a que los ciudadanos estén presentes, opinen, nos ayuden en la construcción de las ordenanzas para que luego no estén preocupados o asustados, claro. Porque realmente los cambios sí producen cierto grado de miedo, cierto grado de duda. Doctora, hay una interrogante, nos escribe Jefferson Vladimir Vargas. Dice, buenos días con todos. Y cuando sacan la pantalla y los parlantes para ver el fútbol, ¿qué pasa? Y ahí me viene también otra interrogante. Aquí somos muy caravaneros. Sí. ¿Qué pasa con las caravanas? Las caravanas no pueden ser improvisadas a menos que sean de carros silenciosos que caminan por toda la ciudad y van aplaudiendo el triunfo de sus... de sus candidatos, de su equipo de fútbol o su algarabía, porque no estamos en el derecho de lesionar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Debemos recordar siempre que el derecho de cada ciudadano llega hasta donde inicia el derecho del otro ciudadano. Y si tomamos en consideración que este tipo de caravanas lesionan a toda una comunidad, pues tenemos que actuar con responsabilidad. Doctora, el tema de los aparatos para medir el ruido, ¿habrán ciudadanos que ya quieran hasta donarlos? Sería maravilloso. ¿Habrán ciudadanos que quieran donarlos? Porque sería maravilloso. Molesta tanto. Por ejemplo, el escape libre o los escapes libres de carros o motos, la Policía Nacional lo puede hacer a través del área de tránsito, no hay problema. Pero si carga un parlante amplificado en el carro, ya no le corresponde a la policía. Le corresponde el control al municipio, porque entonces, para eso creamos el instrumento de control para el municipio. Solo que vengan el día sábado a la calle La Pista y ahí encuentran, a medir, y encuentran cualquier cantidad de carros con una bulla que ensordece y no deja dormir a nadie. Claro. En la ordenanza inclusive... ¿Cuándo empiezan a hacer aplicar esta ordenanza? ¿Después de 6 meses? Sí, tiene que aplicarse luego de julio, agosto, septiembre, octubre, a noviembre. O sea, en diciembre se aplicará. En diciembre se aplicará, que es el momento de más bulla en el Cantón La Mara. Y damos ese tiempo porque necesitamos que el municipio se organice realmente, que se organice pues la jefatura de ambiente o el delegado de ambiente, que se organice, que se instruya a las personas que van a ayudar a las usted decía minutos atrás a ayudar al control. Usted decía minutos atrás que el parlante debe estar dentro de los locales. Ahora, hay una ordenanza, me estaban escribiendo comerciantes, no, pues si la ordenanza me permite ocupar el 50% del portal. Pero no para que ponga el parlante. El parlante, que es una fuente fija de contaminación del ruido, si lo va a tener en volumen bajo, como que no le va a ser útil al ciudadano, pues que lo ponga dentro del local para que la gente que llega a su local escuche la propaganda que están haciendo con respecto a las campañas que ellos generan. Si es que es para escuchar música, pues con mucha más razón, la música tiene que ser ambiental. Claro. Exactamente. Pero bueno, entonces y van a tener reuniones con aquellas personas que se dedican, y es su negocio, el tema de perifoneo, publicidad arrogante, como le llaman ellos. Claro que sí. Van a reunirse con ellos para que puedan... Socializar, ¿sí? Socializar la ordenanza, entender la ordenanza, conocer las medidas de los niveles. Porque alguno le va a decir, me está quitando el trabajo. Claro. Las fuentes móviles. Las fuentes móviles que producen ruido tienen que ser también reguladas. ¿Ya? Y tienen que ser revisadas con el sonómetro según la tabla que está establecida por el TULSMA. No es una ordenanza que nos hemos inventado. No se prohíbe, se regula más bien. Se regula y se controla. ¿Esto será solo en lo urbano o también en las parroquias? También en las parroquias, en el sector poblado de cada una de las parroquias que son consideradas casco urbano justamente, y que es en donde se tiene la mayor contaminación de ruido, porque es donde están las fuentes fijas y móviles de contaminación del ruido. ¿Qué va a pasar con ese parlantito que hay ahí en la plaza 10 de agosto en Pucayaco? Ahí una radio popular. Se da la información de esa justamente todo, es la ¿no? que es una radio popular. Yo había recordado en el momento de la construcción de la ordenanza, pues decíamos, hemos estado varias veces en Pucayaco, y están todos los equipos de los negocitos con música, todo eso, y está luego el alto parlante que convoca a las reuniones y a las sesiones, y que no solamente es el hecho de la comunicación y de la música que está con altos decibeles y que lastima a la ciudadanía, sino también es el hecho de ir cambiando la forma de comunicación que tengan los pueblos.
tenemos que ser más ordenados, como digo, ahora, más empujando a la realidad, no al futuro, a la realidad actual. Doctora, ¿y seguirá entonces el comisario justificándose, diciendo que no tiene personal y no aplica ordenanza? Porque hay calles en la noche que ya están llenas de comercio informal. Habíamos tenido una reunión con algunos jefes departamentales, los concejales, en los que nosotros pues realmente vemos la necesidad de que exista personal en ciertas actividades que tienen que ser, que se requiere más trabajo de ciudadanos. Los trabajos de campo, necesariamente los trabajos de campo, como por ejemplo la policía municipal que necesita salir a las calles, controlar, trabajar, y habíamos pedido a los directores departamentales que creen las necesidades de que se contrate personal para ciertas actividades que son necesarias y que son imperantes de que se realicen en el cantón. Lo voy a decir como ciudadano, ¿no? Pero no solamente es tener más personal, sino tener una acción efectiva. Porque puedes tener 50 efectiva y no tienes ni un sancionado. Claro, justo lo que conversamos puedes hace un 50, momento. 100, pero si no tienes no cambia la historia. No cambia la historia, sigue igual. Claro. Así es. Entonces, justo lo que conversaba pues hace un momento con Lenin. Cuando se hace un trabajo bien hecho, no necesitamos tener muchos personal a nuestro cargo, sino más bien personal efectivo, personal eficiente, personal que tenga la voluntad de ir a realizar los controles y las supervisiones. Y si nos hacemos ayudar, pues necesariamente de la Comisaría Nacional tendremos un trabajo mancomunado. Hay talleres, y en el caso de las fuentes móviles, pues hacemos trabajo conjunto con la policía de tránsito. Ahora, hay talleres donde el sonido ensordece a los vecinos también. Sí. Hay generadores de luz que ya mismo, no sé, ruego que no tengamos problemas de luz en el futuro. Hay generadores de luz que los ponen en la vereda y el sonido es ensordecedor, no puede ni usted ni conversar con nadie. Ahí las circunstancias obligan. Las circunstancias obligan, pero los generadores tienen que estar dentro de sus viviendas, no en la vereda. No en la acera. En mi tierra les decimos veredas. No en las aceras. Y los talleres donde el sonido es del golpe. Talleres industriales. Los talleres industriales. No tengo dónde más irme, pues es mi fuente de trabajo. Tendrán que buscar los métodos de insonorización para que ellos utilicen, pues recuerdo... Va a haber muchos tiempos, ¿no? Yo creo que empezar al menos con los vehículos que tienen el escape libre, creo que haríamos motos y carros. Motos y carros con escape libre, primera acción debería ser. Deberían ir trazando metas y objetivos. Sí. Motos y carros con escape libre, primer objetivo. Segundo objetivo, esos carros que salen, que no es competencia de tuning, pero salen los sábanos a demostrar lo que tienen. Y la calle y que la calle La Pista es uno de los lugares donde bueno, pero salen a demostrar lo que tienen y ellos le creen que eso es tuning. No. Y estos 6 meses para la aplicación de la ordenanza le permitirá pues al Departamento de Servicios Públicos planificar su intervención para la aplicación de la ordenanza. Bien, queremos agradecerle, doctora, por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted. Seguiremos conversando y desde el trabajo que viene desarrollando, estos temas son necesarios de enfocarlos a la comunidad, para que la comunidad también se convierta en un supervisor del cumplimiento de la obligación que el municipio mismo se impone. Exactamente, esa es la razón de ser la participación ciudadana. Cuando se hacen las convocatorias, no solamente es para que asistan las personas que van a ser ordenadas con una ordenanza, sino que asistan la mayor cantidad de ciudadanos para que nos ayuden en el control. Los ciudadanos son veedores del cumplimiento de las disposiciones todo el tiempo. Lastimosamente, la asistencia siempre es escasa. Bien, 7 de la mañana, 12 minutos, una pausa, retornamos con más noticias.